Como lo adelantábamos hace unos segundos, Movimiento Ciudadano denunció ante la Secretaría de la Función Pública Hugo López-Gatell. Los argumentos son negligencia, falta de transparencia y omisiones. Vamos a ver cada una de estas denuncias con el secretario general de aquel partido, Jorge Álvarez, quien ya está en la línea, en la comunicación. Bienvenido y gracias, secretario. Luisa, un gusto saludarte y bueno, efectivamente ayer denunciamos ante la Función Pública la negligencia reiterada, criminal, de Hugo López-Gatell y del gobierno federal, y estamos exigiendo que se inicie una investigación seria para deslindar responsabilidades en esta tragedia que ha sido muy lamentable para el país. Secretario, me llama la atención que sea una denuncia tanto de parte del Movimiento Ciudadano como del PAN en contra del subsecretario Hugo López-Gatell. ¿Por qué no se hizo en contra del presidente, por ejemplo, del Consejo de Salubridad General o del propio secretario, del titular del IMSS, de cualquier director o directora del sistema hospitalario? ¿Por qué tiene que ser contra López-Gatell en particular, perdón? No, bueno, te llama la atención, pero hay que poner las cosas en contexto. Nosotros lo denunciamos ayer y el PAN está interponiendo una queja hoy ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son dos cosas distintas y además están desfasadas en el tiempo. Nosotros hemos venido señalando las omisiones y la actuación de Hugo López-Gatell y él tiene la responsabilidad del manejo de esta crisis. Él es el que ha encabezado las más de 140 conferencias de prensa que se han dado a las 7 de la tarde y en las que se ha contribuido a este clima de desinformación, de omisiones, en las que se han dado a conocer y que es justo una parte de lo que tiene que deslindar en su investigación la Secretaría de la Función Pública. Hay muchas cosas que el que las ha dado a conocer y las ha presentado ante la opinión pública es el subsecretario López-Gatell, el modelo Centinela, que fue un fiasco, los municipios de La Esperanza, que fueron un fiasco, de los que ya no se habla, por cierto, pero eran la base de la estrategia. El subsecretario López-Gatell dijo en estos espacios que la epidemia iba a ser de mucho menor impacto, mucho menos grave que una influencia estacional, eso lo dijo en febrero. El uso del cubrebocas y su negación permanente, persistente, todavía hoy en la página de salud del gobierno federal se dice que las personas que no tengan síntomas no deben de usar cubrebocas, así de claro. Bueno, eso es contrario a la evidencia científica y muy lejos de lo que se dice. Es falso también que México esté en una buena posición si se mide por habitantes. Japón, Vietnam tienen poblaciones similares a México y tienen mucho menos muertes. Estar en el 13º lugar de muertes por habitante en el mundo no es una buena noticia. Eso quiere decir que estamos peor que 180 países. Y esto ha sido resultado de una actuación negligente de Hugo López-Gatell. En su investigación, la Secretaría de la Función Pública va a determinar si hubo instrucciones de superiores jerárquicos o no. Claro. Déjeme detenerme en esto que dice de Japón, porque uno de los éxitos de Japón tiene que ver con la alimentación de su población. Los súper bajos índices de obesidad es lo que ha permitido que controlen también esta enfermedad. Sabemos que tanto la hipertensión como otras enfermedades derivadas del sobrepeso son las mayores comorbilidades. Me imagino que la investigación que están pidiendo entonces también abarca todas las administraciones de salud pasadas que permitieron que lleguemos a estos niveles de obesidad. Totalmente, Luisa. Eso es lo que además pues no pueden recriminarnos a nosotros. Yo denuncié a Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría General de la República, a Rosario Robles por la estafa maestra. Nosotros no hemos sido cómplices de los malos gobiernos del pasado y del saqueo que hubo en materia de salud. Incluso hemos denunciado, el saqueo que se hizo por parte de gobernadores al Seguro Popular. El caso de Javier Duarte, el caso de Roberto Borges, el caso de César Duarte, sin duda, son casos emblemáticos también de la destrucción del patrimonio en materia de salud. Pero una cosa es poner las cosas en contexto y otra cosa es justificar. Mira, a ver, El Salvador tiene una población, sí, de 6 millones de habitantes y tiene 350 muertes. México tiene un estado como Morelos que tiene menos de 2 millones de habitantes y tiene 5 veces más muertes que El Salvador. Es decir, tiene una cuarta parte de la población y 5 veces más muertes. Por supuesto que hay muchas cosas que influyen, pero una de las características de la epidemia en México es, por ejemplo, que si uno excluye las comorbilidades, lo que tú mencionas ahorita, la hipertensión, la diabetes, la obesidad,
México es el país con más muertes sin comorbilidades. Eso tiene que ver con una gestión, con una descalificación constante de la validez de las pruebas, de la efectividad de las pruebas, de la necesidad de aislamiento de los casos, de la trazabilidad, con una apuesta a un modelo, como te digo, como el modelo Centinela, que no se utilizó en ningún país del mundo. Si Japón lo hubiera utilizado y nosotros lo hubiéramos replicado, estaría bien. Si Japón... en Japón desde enero, por cierto, en las aerolíneas se viajaba con cubrebocas por disposición federal. Nosotros no hemos hecho eso en México por instrucciones del subsecretario López-Gatell. Por supuesto que hay una negligencia acreditada y que relativizar un problema, cuando estamos a unos días de ser el tercer país del mundo con más muertes por coronavirus, creo que pues es un despropósito. Claro, bueno, en realidad tampoco hay otro país, salvo Canadá, que sea frontera del país más afectado del mundo, ¿no? Que es Estados Unidos. Y el tema de la evidencia científica, la OMS había estado de acuerdo con esta postura del cubrebocas hasta hace muy poco, es decir, la evidencia científica va evolucionando y la estrategia, ha dicho el subsecretario también. Le preguntaría entonces por lo que sigue, porque sabemos que hay que asegurar recursos, por ejemplo, para la vacuna, para la cura. ¿Hay consenso en los partidos políticos? La bancada de Movimiento Ciudadano está guardando dinero, dirigiendo dinero para esa causa, porque parece ser que hay un choque político que todo lo que hace es no beneficiar a la ciudadanía. Al contrario, Luisa, está demostrado que la rendición de cuentas beneficia a los ciudadanos. Pero los portales no rinden cuentas. Le pregunto porque hay pocos portales. Luisa, no sé si iba a ser un debate, una entrevista, pero bueno, se ha convertido en un debate. Adelante, por favor. Si nada más tenemos la oportunidad de... La rendición de cuentas beneficia a los ciudadanos. Una de las razones fundamentales por las que nosotros estamos presentando esta denuncia es porque queremos salvar vidas. Amartya Sen demostró que, por ejemplo, en casos como las hambrunas, que son esos momentos en los que los gobiernos dicen, llamamos a la sociedad a una unidad nacional, a que nadie nos critique, a restringir la libertad de expresión, y que de hecho ha sido algo recurrente. Hugo López-Gatell, entre otras cosas, ha descalificado a los medios de comunicación que han evidenciado el fracaso de su gestión, ha descalificado a los periodistas. La secretaria de la Función Pública denominó como sicario a un periodista que osó criticarle y revelar su patrimonio, a la secretaria de la Función Pública. Ese es el clima que han metido en la discusión en México. Pero la crítica, la rendición de cuentas favorece a los ciudadanos, le permite acceder a investigaciones, le permite acceder a la realidad del problema. Y justo eso es lo que no nos podemos explicar, Luisa. Minimizar el problema, minimizar el impacto del coronavirus es una de las razones fundamentales por las que la gente ha seguido saliendo a la calle, ha seguido desestimando el uso del cubrebocas, ha seguido desestimando el uso de medidas de protección, porque a la hora que se dice que el problema no es tan grave, que tenemos menos casos de los que tenemos menos muertes de las que tenemos, la gente puede pensar que el problema es menor del que en realidad es. Y en nuestro caso, darle su justa dimensión al problema es una forma en la que encontramos de ayudar a la gente a sortear de una mejor manera esta epidemia en el caso nacional. Claro, no era mi intención debatir ese punto, solo le comentaba como periodista, por ejemplo, yo creo que la base de datos abiertos de la Secretaría de Salud es una excepción, más bien en el mundo no hay muchos registros como este, por eso todos utilizamos el de Johns Hopkins, pero más bien quería como entender muy bien qué es la acusación de cada uno de estos puntos: negligencia, falta de transparencia y omisiones, porque parece que llegamos a este pues punto de la pandemia después de muchos años de omisiones en el tema de salud, y hay, creo yo, muchas y muchos responsables. De repente atacar a un vocero pareciera pues complicado para la gente, entonces entender muy bien de qué estamos hablando es fundamental también para la audiencia, y por eso le preguntaba muy puntualmente cada una de estas cosas. Para cerrar, si me permite, secretario, solo quisiera saber entonces qué sigue para esta denuncia, cómo la van a seguir, cuándo tendrían un resultado aproximado o estimado. Bueno, no es un vocero, es el subsecretario de Salud y el encargado de combatir la pandemia. Y con todos los defectos que tiene el sistema de salud en México, hay experiencias positivas. En la influenza, por ejemplo, México fue referente mundial de gestión, que el subsecretario antes criticaba, pero que obviamente es evidente que se hicieron las cosas de una mucho mejor manera de lo que él lo está haciendo. Nosotros lo que esperamos es que haya una investigación, que se deslinden responsabilidades y que se den a conocer. Y por supuesto que están acreditados su falta al deber. Una periodista o un periodista o un comentarista puede decir imprecisiones, por supuesto,
pero un servidor público lo rigen los principios constitucionales y legales. El artículo 109 constitucional y el artículo 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas enumeran los principios a los que están apegados los servidores públicos en su actuar. El principio de imparcialidad, de disciplina, de integridad, de eficiencia, de eficacia. Él no puede, digamos, salir a decir lo que se le ocurre, como lo ha hecho con el uso del cubrebocas, con el uso de pruebas masivas, con la necesidad de aislamiento de los casos, con el tema de los asintomáticos, con el tema de los presintomáticos, con la autorización que dio a la realización en marzo, ya decretada la pandemia por la OMS, en marzo avaló que se realizara en la Ciudad de México el Vive Latino. Por eso la Ciudad de México se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia. El subregistro de los casos. Tú dices que hay una base de datos, pero te invito, por ejemplo, a visitar el taller de datos de Nexos, en donde con actas de defunción, información oficial del Registro Nacional de Población, información que emite el propio gobierno, se demuestra que el número de muertes tan solo en la Ciudad de México es más del triple del que se reporta oficialmente. Cosa que al principio negó Hugo López-Gatell y que terminó reconociendo en una entrevista para medios internacionales. Yo creo que si hay elementos, se tendrá que probar, y además, como te digo, esto de decir, ¿por qué ahora sí se denuncia y antes no? Pues les funcionará cuando se lo dicen al PRI y al PAN, pero en el caso de Movimiento Ciudadano, yo denuncié a Emilio Lozoya, yo denuncié a José Antonio Meade por la estafa maestra, yo denuncié a Rosario Robles por la estafa maestra, no he tenido complicidad, denuncié a Aurelio Nuño por su mala gestión en la Secretaría de Educación. No es una cosa en la que nosotros tengamos ese tipo de complicidades en las que se nos pueda acusar de incongruencia, al contrario. ¿Por qué López-Gatell lo que dice ahora en sus conferencias de prensa como justificación nunca lo dijo cuando fue funcionario público? Él sí fue un funcionario público de gobiernos del PAN y él sí estuvo en el gobierno de Felipe Calderón y nunca dijo nada de lo que ahora dice. Creo que esas son las pequeñas distinciones que nos hacen diferentes a las personas y a los servidores públicos y que hoy lo van a tener a él pues cargando una losa. Y además, hay incluso gente de Morena que ha dicho esto sobre su gestión, el gobernador de Tabasco, el senador Germán Martínez Cázares, el gobernador de Baja California, el gobernador de Puebla. Si fuera un asunto partidista, no habría tanta gente, tantas autoridades, incluso de su propio partido, señalando a López-Gatell por negligente. Secretario, pues muchas gracias por compartirnos con tanta amplitud esta denuncia que están haciendo, y si le parece bien mantenemos la comunicación porque falta ver si efectivamente es llamado a comparecer tanto por legisladores como por la propia función pública. Ya ha dicho que aceptará este llamado, entonces veremos cómo evolucionan estas denuncias. Gracias nuevamente, secretario, muy buenas tardes. Gracias a ti, gracias por el espacio. Gracias, buenas tardes. Fue Jorge Álvarez, el secretario general de Movimiento Ciudadano. Vamos